En este video vamos a estudiar este último tema de la unidad de grupos, que es homomorfismos. Vamos a comenzar definiendo qué es un homomorfismo de grupos. Si tenemos dos grupos, G1 y G2, cada uno con su operación y los respectivos neutros, se dice que f de G1 en G2 es homomorfismo si y solo si es una función, primero que nada, y además, para todos los elementos de G1, se tiene que cumplir que la imagen de A operado 1 con B me dé lo mismo que la operación de sus imágenes que ya van a estar en el segundo grupo. Si esto se cumple, estamos en presencia de un homomorfismo. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que nos dan esta función, que va del grupo de los enteros con la suma en 3z, ¿se acuerdan que 3z eran los múltiplos de 3? El conjunto formado por múltiplos de 3. También con la suma, en este caso las dos operaciones son la suma. Y la función que tenemos que analizar si es homomorfismo es la que a cada x le asigna su triple. Por ejemplo, la f de 1 va a ser 3, la f de 2 va a ser 6, etc. ¿Sí? ¿Será o no será un homomorfismo? Tenemos que ver que cumpla lo que dice ahí la definición que yo marqué. Comencemos. Si yo tomo dos números enteros y quiero hacer la f de a más b, de acuerdo a esta función, ¿qué es lo que devuelve? Si la f de x es 3x, la f de a más b va a devolver el triple de a más b. Pero nosotros ahora podemos utilizar la propiedad distributiva, quedándonos 3a más 3b. Y 3a, así como 3x es la f de x, podemos decir que 3a es la f de a y que 3b es la f de b. Con lo cual, fíjense que partiendo de f de a más b, hemos llegado a que eso es lo mismo que f de a más f de b. Quiere decir que cumplió la definición. Esta función es un homomorfismo de estos dos grupos. ¿Sí? A ver este ejercicio. Dice que analicemos si la siguiente función es homomorfismo de grupos y que nos dan una función que va de los reales positivos con la multiplicación en los reales con la suma y la función que devuelve el logaritmo de x. ¿Será homomorfismo también? Otra vez tenemos que ver si cumple la definición. Función ya sabemos qué es, así que solo la segunda parte, ¿no? Veamos, si yo tomo dos números reales positivos y hago f de a por b, esta función, ¿qué me va a devolver? El logaritmo de a por b. Pero sabemos por una propiedad de logaritmos que esto a qué es igual, al logaritmo de a más el logaritmo de b. Y el logaritmo de a es la f de a. Logaritmo de b es la f de b. Quiere decir que aquí, nuevamente, partiendo de la imagen de una operación de dos elementos, hemos llegado a la suma, que es la operación en el segundo grupo, de sus imágenes. Por lo tanto, aquí también tenemos un homomorfismo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué propiedades se cumplen en los homomorfismos? Hay una que dice que si tenemos un homomorfismo entre dos grupos, la imagen del neutro del primero es siempre el neutro del segundo. ¿Vamos a demostrarla? Para hacer la demostración, primero vamos a tomar la definición de lo que es el neutro, ¿no? El neutro E1, que es neutro del primer grupo, cumple que operado con cualquier elemento, izquierda y derecha, da el elemento, ¿no? Que es lo que está acá escrito. ¿Yo qué hago? Aplico F en ambos miembros, ¿sí? De las dos igualdades. Si hay dos elementos iguales, sus imágenes también lo son. Esto justamente por el hecho de que f es función. Bien, pero esta función no es cualquier función, sino es un homomorfismo, con lo cual f de un elemento operado uno con otro, ¿cómo se podía escribir? Como f del primero operado 2 con f del segundo, ¿no? Lo mismo en la otra parte. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense que yo ya tengo la f de E1, quisiera despejarla. Entonces voy a operar en ambos miembros, me voy a quedar solo con esta, la segunda no la voy a usar, voy a trabajar en esta primera igualdad
¿Qué le agregué? Le operé en ambos miembros, ¿ven? En ambos miembros adelante de todo, a izquierda, el simétrico de f de x. ¿Por qué sé que existe? Porque son grupos, ¿no? Concretamente acá sería en el grupo 2. Todo elemento tiene simétrico. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Asociamos. Nos conviene asociar la f de x' con la f de x, que justamente, ¿qué nos devuelve? La operación de un elemento con su simétrico nos devuelve el neutro, que en este caso es E2, porque ya estamos trabajando en el grupo 2, ¿no? Y E2 operado 2 con cualquier otro, justamente nos da el otro. Quiere decir que en el primer miembro nos queda f de E1 igual a ¿qué? A E2, que es justamente lo que nos decía esta propiedad, ¿sí? Fíjense que para demostrarla, ¿solamente en qué nos basamos? La definición de grupos y de homomorfismo, nada más. O sea que esto se cumple siempre, en todo homomorfismo. Acá tenemos otra propiedad. Dice que la imagen de un simétrico es igual al simétrico de la imagen. También se puede demostrar, vamos a hacerlo, ¿qué sabemos que ocurre por ser G1 un grupo? Y sabemos que cada elemento tiene un simétrico que operado con él nos devuelve el neutro. También al otro lado, pero vieron que en la otra propiedad las escribimos las dos, pero al final con una sola salió, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos la función en ambos miembros. Por ser homomorfismo, ¿cómo se la puede descomponer? F de A operado 2 con F de A', y en el segundo miembro, la F de E1 nos había dado E2. Eso fue con la primera propiedad que se demostró independientemente de esta. Bien, ¿ahora qué hago? Voy a operar con el simétrico de la F de A. Al igual que antes, yo sé que F de A, como es un elemento de G2, tiene simétrico. Lo agrego en ambos miembros a izquierda. Ahora asocio, ¿sí? Y directamente, o sea, asociando esto, es lo que puse directamente E2, ¿no? Operado con F de A', ¿qué me va a dar? Me va a dar directamente F de A', ¿sí? Y de este lado, por ser E2 neutro, nos quedaba directamente el otro. Con lo cual, fíjense que llegamos a probar lo que pedía la propiedad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se clasifican los homomorfismos. Si la función es inyectiva, y además es un homomorfismo, recibe el nombre de monomorfismo. El prefijo mono significa uno, ¿no es cierto? Si la función es sobreyectiva, se llama epimorfismo, que epi justamente significa sobre. Si la función es biyectiva, acá se llama isomorfismo, que iso es igual, igual forma, igual comportamiento, quiere decir. Ya nos vamos a dedicar a estudiar bien en detalle los grupos isomorfos. Si se trata del mismo grupo, se llama endomorfismo. Endo quiere decir algo interno, ¿no? Es un morfismo interno del mismo grupo. Y si es el mismo grupo y además la función biyectiva, ahí se llama automorfismo. Bien, esto es una definición. Vamos a ver algunos ejemplos. En este tenemos la función g que va de los enteros con la suma en Z5 con la suma de clases, y la imagen de cada elemento es su clase en módulo 5. ¿Qué les parece? Primero, ¿es homomorfismo? Porque si no, no tiene sentido clasificarla, ¿no? Veamos, vamos a probar, ¿se acuerdan la definición que vimos antes? G de una suma debería ser igual a la suma de las imágenes, ¿no? A ver, G de A más B sería la clase de A más B. Pero recordemos que la clase de A más B, ¿qué era? Era la clase de A más la clase de B, sumada en Z5. Con lo cual, ¿esto qué es? Es G de A sumado con G de B. Sí, es homomorfismo. Ahora entonces tiene sentido que intentemos clasificarlo. Pregunto, ¿la función es inyectiva? Y no, porque tenemos muchos enteros que van a parar a la misma clase, ¿no? Que tienen la misma imagen. Por ejemplo, el 2, el 7, el 12, todos esos van a parar a la misma clase de 2. No es inyectiva. ¿Será sobreyectiva? ¿Cuál es el segundo conjunto? Es Z5. Entonces es como si yo preguntara,
¿Hay alguna clase de Z5, que son solo 5 elementos, ¿no? Desde la clase del 0 a la del 4, que no sea imagen? No, todas son imagen. Quiere decir que es sobreyectiva. Por lo tanto, este homomorfismo, ¿qué es? Es un epimorfismo. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver este segundo ejemplo, que es un poquito más genérico. Nos dan un grupo cualquiera, pero que es abeliano. Esto es fundamental, esta hipótesis que nos dan. Y la función f, que justamente ven de g en g, este sí es un homomorfismo, es un endomorfismo por lo menos, porque va a ser interno, donde cada elemento tiene como imagen ¿a quién? A su simétrico. Vamos a ver entonces, primero si es homomorfismo, ¿no? Tomo la f de a operado con b, debería darme lo mismo que f de a operado con f de b. A ver si es cierto. Primero que nada, aplico la f, esto es el simétrico, ¿no? ¿Y a qué es igual el simétrico de a operado con b? Esto lo vimos en uno de los primeros videos. Es b' operado con a'. Esto es lo que decía la propiedad que sirve en cualquier grupo. Pero aquí, como yo les remarqué antes, estamos en un grupo abeliano, con lo cual esto lo podemos dar vuelta. Si no nos hubieran dicho que el grupo es abeliano, esto no era cierto. Pero acá por suerte sí, A' es f de A y B' es f de B, con lo cual es homomorfismo. ¿Vamos a clasificarlo? Veamos. ¿Es inyectiva la función? Si yo tomo dos elementos que tienen igual imagen, para ser inyectiva tendría que llegar a que A es igual a B, ¿no? A ver si esto es cierto. F de A, ¿qué es? F de A es A' y F de B es B'. Si yo acá aplico simétrico en ambos miembros, después por propiedad involutiva, llego a A igual B. Entonces sí, es inyectiva. ¿Será sobreyectiva? Si yo tomo cualquier elemento B, ¿sí? Del segundo conjunto, pero los dos son iguales, ¿no? Acá. ¿Va a existir una que tenga a B como imagen? ¿Quién tendría que ser el A? Justamente va a ser el B'. ¿Por qué? Porque si yo le aplico F a B', me va a devolver el B'', que es B. ¿Qué significa esto? Y sabemos que todos tienen porque es un grupo, ¿no? Entonces todos los elementos de G son imagen de algún otro. Quiere decir que es sobreyectiva. Entonces, como fue inyectiva, ¿sí? Y además sobreyectiva, directamente es biyectiva. Y si es biyectiva, es un isomorfismo. Que además de ser isomorfismo, como era el mismo grupo, también se puede llamar automorfismo. En este caso es un automorfismo, porque es un isomorfismo, no está mal esto que dice ahí, pero al ser interno se le puede decir automorfismo. Lo que pasa es que la palabra más común, la que está más generalizada, es la de isomorfismo. ¿Bien? Ahora vamos a definir núcleo. ¿A qué se llamará núcleo de un homomorfismo? Acá está la definición. ¿Qué dice? A ver, tratemos de interpretar. El núcleo es un conjunto, porque yo ahí veo llaves, que está formado por elementos de G1, dice, que tienen que cumplir que su imagen sea el neutro del segundo grupo. ¿Sí? Si acá hacemos un dibujito, ¿no? Ahí tenemos al primer grupo y al segundo, G1 y G2. ¿Quiénes están en el núcleo? Todos aquellos elementos de G1 cuya imagen sea E2. A esto llamo núcleo, ¿sí? Por ejemplo, si yo considero la función que hace un ratito trabajamos, ¿no? Esta función G, ¿cuál será el núcleo? ¿Qué les parece? El neutro del segundo grupo es la clase del 0, ¿no? Entonces tendríamos que pensar qué elementos del primer grupo, o sea, de los enteros, tienen como imagen a la clase del 0. ¿Quiénes son? Son todos los múltiplos de 5, exactamente. O sea, en este caso el núcleo es el conjunto 5Z, el formado por todos los múltiplos de 5. A ver, en este otro caso, esta función, que hace un ratito también ya probamos que era homomorfismo, así que eso estamos seguros. ¿Quién es el neutro del segundo grupo? El segundo grupo son los reales con la suma, ¿no? Entonces el neutro es el 0.
Quiere decir que tenemos que pensar qué números reales positivos tienen logaritmo que vale 0. ¿Cuántos hay? Hay uno solo, justamente es el 1. Entonces, en este caso, el núcleo está formado solamente por el 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver una propiedad que cumple el núcleo. Si tenemos un homomorfismo de dos grupos, el núcleo siempre es subgrupo del primer grupo. ¿Se acuerdan ustedes lo que era un subgrupo, verdad? Vamos a demostrar que esto es cierto. ¿Cómo vamos a hacer esa demostración? Utilizando el teorema de condición necesaria y suficiente de subgrupos. ¿Sí? Había tres cosas que probar. Una era que el subgrupo o el supuesto subgrupo está incluido en el grupo, ¿no? Eso aquí no hace falta demostrarlo porque ya vino dado en la definición de núcleo. Pero hay que probar que no es vacío. ¿Nosotros sabemos de algún elemento que esté en el núcleo seguro? O sea que su imagen, acuérdense que la definición de núcleo es que la imagen sea el E2. Sí, conocemos. ¿A quién? Al E1. Nosotros hace un ratito probamos esto, que la f de E1 era E2. Por lo tanto, el E1 está en el núcleo. Y si hay al menos un elemento en el núcleo no es vacío. Ahora vamos a probar la tercera condición, ¿sí? Que tenemos que tomar dos elementos del subgrupo y al operar el primero con el simétrico del segundo debería también estar. Si yo tomo dos elementos que están en el núcleo, lo que sabemos es que la imagen de cada uno de ellos es E2. También sabemos, por una propiedad que probamos, que la f de b' es lo mismo que la f de b todo prima. Como la f de b es E2, E2' también da E2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer f de a operado 2 con f de b', que en ambos casos es E2, dan las dos E2, ¿no? O sea que esto queda E2. Pero f de a operado 2 con f de b todo prima, que es lo mismo que la f de b', por ser f homomorfismo, esto es la f de a operado 1 con b'. Y si este elemento tiene como imagen a E2, ¿qué se puede decir? Que el a operado 1 con b' está en el núcleo, efectivamente. Entonces, por haberse cumplido estas tres condiciones, ¿qué podemos asegurar? Que el núcleo es subgrupo de G1. Aquí tenemos otra propiedad que también cumple el núcleo. Veamos, si tenemos un homomorfismo de grupos, dice aquí, el núcleo está formado por solo el neutro del primero, si y solo si la función es inyectiva. Como esta propiedad es un sí y solo sí, vamos a probar los dos condicionales. Comencemos con el primero. Si sabemos que el núcleo está formado solo por E1, tenemos que probar que la función es inyectiva. Bien, para probar que es inyectiva, yo tomo dos elementos de G1 que tengan iguales imágenes y debería llegar a que A y B son iguales. A ver si podemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es operar en ambos miembros a f de b todo prima. ¿Esto para qué? En el primer miembro nos queda f de a operado 2 con f de b', pero en el segundo es la operación de un elemento con su simétrico, eso da E2. Ahora, lo primero, que es, por ser f homomorfismo, ¿están de acuerdo? Que f de a operado 2 con f de b' es lo mismo que f de a operado 1b'. Quiere decir que el a operado 1 con b', ¿sí?, es E1, porque el único elemento por hipótesis que está en el núcleo es E1, así que no puede haber otro que tenga como imagen a E2. Y de aquí, si operamos en ambos miembros con b a derecha, en el primero asociamos b' con b, que nos da el neutro, nos queda a operado con E1, en el segundo miembro nos quedaba b, quiere decir que ¿a qué llegamos? A igual a b, con lo cual probamos que es inyectiva. Pero esta es la mitad del teorema, es uno de los condicionales. ¿El otro cuál sería? Sabiendo que la función es inyectiva, tenemos que probar que el núcleo está formado solo por E1. Y vamos a hacerlo por el método del absurdo.
Si yo supongo que hay algún otro elemento aparte de E1, ¿no? Un X que está en el núcleo significa que la f de dicho X es E2. Pero como nosotros sabemos que la f de E1 también es E2, ¿puede ocurrir que haya elementos diferentes que tengan la misma imagen? No, porque por hipótesis la función es inyectiva, ¿sí? Entonces esta X tendría que ser E1, con lo cual queda garantizado que el núcleo solo está formado por E1, ¿sí? Bien. ¿Qué es la imagen de un homomorfismo? Es la definición de imagen de una función, simplemente. Fíjense, se define como el conjunto de los elementos de G2 que son imagen de alguno por lo menos del primero. La propiedad que cumple la imagen de un homomorfismo es que siempre la imagen es subgrupo del segundo grupo, ¿sí? Aquí tienen la demostración. La imagen está incluida en G2 justamente por la definición. Como la imagen de E1 es E2, el E2 está en la imagen, con lo cual la imagen no es vacía. Y si quieren, intenten hacer la condición 3, que es parecida a cuando probamos que el núcleo era subgrupo del primer grupo. Yo acá les voy a poner la demostración, a ver si la pueden interpretar. Bien. Vamos a ver ahora la definición de preimagen o imagen recíproca. Dice que si tenemos un homomorfismo de G1 en G2 y B es un subconjunto de G2, se llama preimagen de B, y se pone F a la menos 1 de B, al conjunto de los elementos del primer grupo que tienen como imagen a los elementos de B. Aquí en este gráfico podemos observar, ¿sí?, que la F a la menos 1 de B son todos aquellos que tienen como imagen a elementos de B. Por ejemplo, si nosotros tomamos este homomorfismo, que ya lo estuvimos trabajando antes, pero ahora le agregamos el conjunto B formado por la clase del 1 y la clase del 3, su preimagen, ¿qué sería? Sería el conjunto de los Z, de los enteros, que tienen como imagen a la clase del 1 o a la clase del 3, es decir, los de la forma 5,1 o 5,3, con K entero. ¿Bien? Y acá tenemos para completar dos oraciones. Dice, la primera, si B fuera G2 completo, ¿quién sería la preimagen? ¿Qué les parece? La preimagen sería todo el primer grupo, ¿no es cierto? El A, bueno, yo lo llamé A, sería G1 en realidad, ¿no? Y si B está formado solo por el E2, ¿quién va a ser la preimagen de B? Todos los elementos que tengan como imagen al E2. Eso es lo que llamábamos núcleo de F. ¿Sí? Bien. Aquí llegamos a la parte de grupos isomorfos, que es la que más nos va a servir y más nos va a interesar. Dice así, si tenemos dos grupos, G1 y G2, cada uno con su operación, se dice que uno es isomorfo al otro, o que entre sí son isomorfos, si y solo si existe al menos un isomorfismo entre ellos. ¿Qué era un isomorfismo? Era un homomorfismo biyectivo, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta función que trabajamos hace un ratito? Era un isomorfismo. Entonces, ¿qué significa? Que estos dos grupos son isomorfos. Los reales positivos con la multiplicación es isomorfo a los reales con la suma. Tiene la misma estructura, el mismo comportamiento, eso significa isomorfo. En general, cuando dos grupos son isomorfos, justamente comparten las mismas propiedades estructurales. Si uno es conmutativo, el otro también. Si uno es cíclico, el otro también. Si uno tiene tantos elementos, el otro tiene que tener la misma cantidad. Si uno tiene ciertos generadores, el otro tiene que tener lo mismo. Si uno tiene 5 subgrupos diferentes, el otro también. Todas esas propiedades importantes que son independientes de los nombres que tengan los elementos o del símbolo que tenga la operación. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor esto. En este caso nos dan dos grupos, acá tenemos el grupo A y el grupo B.
Ahí tenemos la tablita de cada uno, ¿sí? ¿Qué nos pregunta en este caso el ejercicio? Es, ¿alguno de estos grupos será isomorfo a algún grupo ZN con la suma? A ver si alguno de estos puede ser isomorfo a algún ZN. Primero que nada, para ser isomorfo tiene que tener la misma cantidad de elementos, porque si no, no podemos definir una función biyectiva, ¿no? Así que en caso de poder ser isomorfo, ¿a cuál ZN lo va a ser? Al Z4, perfecto. Entonces la pregunta la reformulamos. ¿Alguno de estos dos grupos será isomorfo a Z4? Observemos entonces cómo es la tabla de Z4 con la suma. Aquí la estoy poniendo. Y comencemos a comparar las propiedades estructurales. Por ejemplo, Z4 con la suma, ya sabemos que es un grupo abeliano, ¿no? ¿Cómo son los otros dos? Si nos fijamos, los otros dos también. Las tablitas son simétricas respecto de la diagonal, ¿sí? Este es abeliano y este también. Entonces, por ahora no sabemos nada. Es una propiedad estructural por ahora compartida, pero hay que ver las demás. Bien, sigamos. ¿Qué otra cosa podemos decir de Z4? Que Z4 es un grupo cíclico. ¿Por qué? Todos los ZN eran cíclicos. Tiene generador, por lo menos la clase del 1 es generadora, ¿no? Así que habría que ver los otros. El grupo A, que en alguna ocasión ya lo habíamos analizado, a ver, fíjense. ¿Qué genera la I? La I, una vez es I con I da menos 1 con I da menos I, y menos I con I da 1, ¿ven? La I es uno de los generadores del grupo A. O sea que la A es cíclico. Pero el B, vamos a ver qué pasa. ¿Qué genera la A? Fíjense que este grupo B en la diagonal tiene siempre la A, que es el elemento neutro, ¿no? La A como elemento neutro genera solo A. Pero la B va a generar B y A, porque B con B da A. Lo mismo le va a pasar a la C, que C con C da A, y a la D. Quiere decir que aquí no hay ningún generador. Este grupo no es cíclico. Por lo tanto, ya lo podemos descartar. Este grupo no puede ser isomorfo a Z4 por la sencilla razón que esta es una propiedad estructural que grupos que son isomorfos la comparten. Y esto acá no se está compartiendo. Uno sí es cíclico y el otro no lo es. Así que descartamos el grupo B. Nos quedamos analizando el A. Todavía no es seguro que sea isomorfo, ¿eh? Todavía puede ser o no. Otra propiedad. Podríamos pensar en la cantidad de subgrupos. Z4 tiene 3 subgrupos. Porque ¿cuáles son? Acá los tenemos. El trivial tiene un subgrupo de cardinal 2, que está generado por el 2, y el subgrupo impropio, que es el grupo completo, ¿sí? ¿Cómo sabíamos que eran 3? Porque eran todos los divisores positivos del 4, ¿no? El otro grupo, ¿tendrá también 3 subgrupos? Y veamos. El 1 genera el 1, el menos 1 es el elemento que genera un subgrupo de orden 2, y la I y la menos I generan todos los del grupo. O sea que no solo tiene 3 subgrupos, sino además de los mismos cardinales, porque si hubiera tenido 3 subgrupos pero de otros cardinales, ahí sí lo podíamos descartar. Pero por ahora todo esto va coincidiendo, ¿sí? Lo cual nos hace pensar que es muy probable que sí sean isomorfos. Pero ¿cuándo vamos a estar seguros? Cuando definamos la función. Entonces ahora lo que vamos a hacer, para saber si son o no isomorfos, acá voy a dibujarlos nuevamente, la tablita de uno y la del otro, es establecer esa función biyectiva. Al 0 vamos a hacer una función que vaya de Z4 en el grupo A. A la clase del 0, ¿qué le tengo que hacer corresponder? El 0 es el neutro del primer grupo, ¿no? de Z4. Sí o sí se tiene que corresponder con el neutro del otro. Porque esta es una propiedad que ya vimos. Fíjense, ahí lo estoy pintando en verde todas las partes donde apareció el 0, ¿sí? Y acá coinciden. ¿Por qué? Porque yo cuando dibujé este grupo, que me olvidé de decirles, lo dibujé, si se fijan, en otro orden al grupo A. Primero puse el neutro, eso sí, pero después puse la I, que antes no estaba, estaba el menos 1. ¿Por qué puse la I acá?
porque el 1 era uno de los generadores de Z4, entonces lo puse acá también a un generador. En tercer lugar está el elemento de orden 2, acá también puse al elemento de orden 2, ¿sí? Traté de armar la tablita de esa manera, porque así es como vamos a hacer las correspondencias, ¿no? F de 0 es el 1. Ahora, fíjense en todos los lugares donde está el 1 en esta tabla, que son los que están ahí en la otra. Si no lo ponía en este orden, no se iba a ver esto. Entonces, ¿qué significa? Que la imagen del 1 va a ser la I. ¿Quién va a ser la imagen del 2? Observemos dónde está el 2, el menos 1. Elementos que tienen el mismo orden se tienen que corresponder en esta función. Y por último, la F del 3 tiene que ser la I, la menos I. ¿Sí? Con esto, fíjense que las tablitas, mirando los colores nada más, quedaron idénticas. ¿Sí? Lo que en una se llamaba 0, en la otra 1, por eso olvidémonos de lo que está escrito. Miremos los colores nada más. Es la misma operación. Son isomorfos. ¿Sí? Es un mismo grupo, pero con los nombres cambiados. También yo podría tenerlo de infinitas maneras. En vez podría haber llamado X, Y, Z, T y ponerlos de la misma distribución que estos, ¿no? ¿Se entiende entonces lo que son dos grupos isomorfos? Vamos a ver acá otro ejemplo. Z6 con la suma dice que es isomorfo al grupo producto de Z2 por Z3 con la suma. A ver, Z6 tiene estos elementos, son 6. Y Z2 por Z3 tiene pares, que serían estos 6, ¿sí? Las primeras componentes valen 0 o 1, porque son de Z2. Las segundas valen 0, 1 o 2, porque son de Z3. Bien, ¿quién es el neutro de Z6? Es la clase del 0. Y el neutro de Z2 por Z3 es este, el 0, 0. El 1, en Z6, no voy a decir clase para no complicar tanto, digo 1, 2, ¿sí? Ya sabemos que son clases. El 1 es uno de los generadores de Z6, el otro es el 5. ¿Quiénes son los generadores de Z2 por Z3? Son el 1, 1 y el 1, 2. Así que la correspondencia cuando la hagamos, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta esto. El número 2, ¿de qué orden es en Z6? Orden era la cantidad de elementos que es capaz de generar, ¿no? 2 más 2 da 4, más 2 da 6, que es el 0, quiere decir que es de orden 3. ¿Y quién otro es de orden 3 aquí? El 4. ¿Quiénes son los de orden 3 en Z2 por Z3? Si ustedes se fijan que generan, son estos dos. Y el 3 es el único elemento de orden 2 que hay en Z6, y en Z2 por Z3 también hay uno solo de orden 2. Así que, los que están en verde sí o sí se tienen que corresponder de esta manera, los amarillos también. Ahora, los rojos, que hay dos, ahí tendríamos dos opciones, ¿ven? Vamos a tomar una de ellas. Al 0 le asigno 0, 0. Al 1, supongamos que le asigno el 1, 1. ¿De acuerdo? Al 2, ¿qué le puedo asignar? ¿Puedo elegir también alguno de los dos celestes? No. En este caso el 2 va a tener que ir al 0, 2. ¿Por qué? Porque yo ya elegí antes, ¿sí? Mi elección fue tomar el 1 que me dio 1, 1. Acá, sí o sí, me quedaba que el 2 era 0, 2. Se los voy a demostrar acá abajo. La f de 2, que 2 es lo mismo que hacer 1 más 1, como esta función tiene que ser un homomorfismo, esto tiene que ser lo mismo que f de 1 más f de 1. Porque si esto no se cumple, no es homomorfismo, ¿no? Y como la f de 1 yo ya le había asignado el 1, 1, si yo sumo 1, 1 más 1, 1, estoy trabajando en Z2 por Z3, ¿eh? Así que 1 más 1 en Z2 da 0, y 1 más 1 en Z3 da 2. ¿Ven? No podía haberle asignado al 2 otra cosa que no fuera 0, 2. Porque si no, no se me iba a cumplir esta condición de ser homomorfismo. ¿Bien? Y de la misma manera, los demás. Al 3 sí o sí hay que asignarle el elemento que está ahí recuadrado en amarillo. El 4, bueno, no nos queda otra que sea el 0, 1. Y el 5, que era el otro generador, el 1, 2. En este caso, si observamos, se podría haber puesto esto en una fórmula general. No siempre, no hace falta, cuando uno define un isomorfismo, ponerlo general. Pero en este caso, si observan, podríamos decir que la f de un cierto elemento es la clase de 2 y la clase de 3.
¿no? Por ejemplo, el 3. A ver, concentrémonos en esto. El 3 en módulo 2, ¿qué es? Es el 1. Y en módulo 3 es el 0. ¿Sí? El 5. El 5 en módulo 2, ¿qué es? La clase del 1. Y el 5 en módulo 3 es la clase del 2. Bueno, y así con todos. O sea, en este caso se podría haber dicho que era esta forma. Bueno, aquí lo tenemos nuevamente, ¿para qué? Para poder hacer las tablas, ¿sí? Acá tengo la tabla del Z6 y la otra la voy a poner ¿en qué orden? En el orden en que hicimos las asignaciones, ¿sí? Esta la puse 0, 1, 2 en orden creciente, entonces en la otra también voy a poner la imagen del 0, la imagen del 1, ¿sí? Por eso el 1, 1 lo puse acá enseguida del 0, 0, etc. Y ahora, si ponemos colores, al 0 y al 0, 0 le vamos a poner verde, a este violeta, a este celeste, amarillo. Violeta no era rosa, ¿no? Este es violeta. Y al último naranja. Miren cómo nos queda. La primera tabla nos quedaría así. Y la otra, idéntica. Queda exactamente igual. O sea que vemos que realmente es la misma estructura. La misma estructura con nombre distinto. Son isomorfos. El isomorfismo que definimos recién no es el único. Acuérdense que yo opté por asignarle al 1 el 1, 1 y había otro generador del segundo grupo. ¿Sí? Este sería el otro isomorfismo posible en este caso. ¿Ven? Al 1, en vez de asignarle el 1, 1, le asigno el 1, 2, con lo cual los demás también me quedan determinados. ¿Sí? Y si comparamos las tablas, también podemos observar que tienen la misma estructura. ¿De acuerdo? Acá hay estos dos isomorfismos, en otros casos puede haber más, depende cómo sea. La pregunta que nos hacemos ahora en base al ejercicio de recién es, ¿siempre será que un Zm por un Zn es isomorfo al Zm por n? Porque recién vimos que Z2 por Z3 era isomorfo a Z6. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será siempre? La respuesta es que no, no siempre son isomorfos. Y la propiedad la tenemos aquí. ¿Un Zm por Zn es isomorfo al Zm por n? Sí y solo sí, el máximo común divisor entre m y n es 1, o sea si son coprimos. 2 y 3 eran coprimos, por eso fueron isomorfos a Z6. Pero, por ejemplo, Z2 por Z4, ¿será isomorfo a Z8? No. No es isomorfo, porque entre 2 y 4 el máximo común divisor no es 1. ¿Sí? De hecho, este grupo es muy interesante, el Z2 por Z4, porque si bien es conmutativo, ¿saben lo que no es? No es cíclico, mientras que el Z8 sí lo es. Así que es un grupo interesante para trabajar. Bueno, aquí les dejo un ejercicio propuesto. Nos dan un grupo de 8 elementos con esta tablita y nos preguntan muchas cosas. ¿Sí? Es un ejercicio integrador de toda la unidad. ¿Sí? No solo de esta unidad, sino también, miren, estamos integrando con álgebra de Boole, ahí en la pregunta C, pregunta algo de eso. Así que intenten hacerlo, cualquier cosa me consultan en clase. Y con esto damos por finalizada la unidad 8, que fue bastante larga. Muchas gracias por haber mirado el video. Nos veremos en el próximo, espero que les sirva. Hasta luego.